de algunas de las técnicas que lo han visto en el seminario que ustedes han tratado en la clase pasada. Y posiblemente hoy día podamos entender un poquito mejor algunas cosas que de repente quedaron en el vacío, sobre todo cuando hablamos de biología sintética, ¿no? ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver principalmente son la tecnología del ADN recombinante y el clonaje de genes. Vamos a ver un poco de las bibliotecas genómicas y vamos a ver ingeniería genética. ¿Ok? Todo el resto tiene que ver justamente con los subtítulos, tiene que ver justamente con estos temas que vamos a hablar hoy día. ¿Ok? Entonces, las competencias al finalizar la clase, el alumno debe explicar el proceso de clonación, explicar los distintos tipos de vectores utilizados en la clonación, y hay que dar ejemplos de la aplicación prácticas de las tecnologías del ADN recombinante, porque prácticamente casi todas las técnicas que vamos a revisar se basan en eso, ¿cierto? En el ADN recombinante, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que nosotros definir qué cosa es la biotecnología, ¿no? Porque eso es el tema en global, podríamos decir así, ¿no? Entonces, como ven, es una tecnología donde se usa sistemas biológicos, es decir, seres vivos, organismos vivos o parte de estos, ¿no? Puede ser bacterias o cualquier otro ser vivo, levaduras, ¿no? ¿Ok? Pero la idea es desarrollar o crear diferentes productos u organismos modificados. Nosotros sabemos perfectamente que hoy en día existen muchos productos o muchos organismos modificados, sobre todo plantas, ¿no? A las cuales le llamamos plantas transgénicas. Recuerdan ustedes que tienen ciertas características que han sido forzadas por el hombre, ¿no? Por ejemplo, sabemos que hay la soya, el maíz transgénico, ¿no? Que son plantas que están genéticamente modificadas para poder tener una mayor producción, para ser atacadas, mejor dicho, por no tener muchas plagas, ¿no? Que recuerden ustedes que las plagas son justamente lo que acaba con los cultivos de las plantas, ¿no? Pero igual también se ha hecho animales transgénicos, ¿no? Sobre todo en el caso de los animales que se usan en la alimentación, ¿no es cierto? ¿Ok? A pesar de que nosotros sabemos que a lo largo del tiempo, inclusive cuando todavía la biotecnología no había avanzado ni dado sus primeros pasos, el hombre siempre ha tratado de mejorar, ¿no es cierto?, tanto las plantas como los animales para poder aprovecharlos mejor, ¿no? ¿Y cómo lo hacía? Con cruces, ¿no es cierto?, entre diferentes razas, con diferentes características, etcétera, ya estaba modificando de alguna manera el genoma de las especies, ¿no es cierto? Pero hoy en día se hace ya más deliberadamente, podríamos decir así, ¿no? Con conocimiento exactamente de qué cosa va a pasar cuando se hace la manipulación de los genes. Entonces, en el caso de la biología molecular recombinante, ¿no? Lo que le llamamos el ADN-R o RADN, ¿no? Que es cuando hablamos de los organismos transgénicos, esto aparece por primera vez por los años 60. Los años 60 y 70 prácticamente se inicia con todos estos trabajos, ¿no? Y últimamente, recuerden ustedes, en el año 2000 y 2000 en adelante, inclusive sabemos que el año pasado fue prácticamente el ganador del premio Nobel, ¿no es cierto? ¿Ok? La edición genética, ¿no? Donde justamente se utilizan las tijeras genéticas que los conocemos con el CRISPR-Cas9, ¿no es cierto? ¿Ok? Esta es la técnica que seguro ustedes también ya lo han leído y lo conocen un poco. ¿Ok? Muy bien. Entonces, cuando estamos manejando los genes dentro de los seres vivos, ¿no? Estamos haciendo las modificaciones genéticas, estamos hablando prácticamente de una ingeniería, ¿no? Porque estamos reconstruyendo prácticamente o modificando la genética de las especies, ¿ok? Entonces, esta forma de manipular el ADN de un organismo en el laboratorio, ¿ok? Es decir, cambiar las bases nitrogenadas, ¿no? Y las que ya nosotros conocemos, la adenina, de repente por la timina por la adenina o la citosina por la guanina, prácticamente
¿no? Quitar una base nitrogenada, la cual ustedes saben perfectamente que se llama deleción, o al revés, adicionarle, ¿no? Una base nitrogenada, ¿ok? Ya estamos hablando de ingeniería genética, ¿no? Entonces, estamos agregando de repente a las especies un gen o estamos modificando de alguna manera, ¿no es cierto?, los genes de las especies. Y recuerden ustedes que esta manipulación de genes es muy utilizada, ¿no? Para la industria, ¿no? Por ejemplo, sabemos perfectamente que hay muchos medicamentos hoy en día que se hacen por ingeniería genética, ¿no? La insulina, por ejemplo, la hormona de crecimiento, ¿no? Están manipuladas, están producidas de esa manera, ¿no es cierto? Y se puede producir en grandes cantidades, ¿no? Porque de otra manera, como se hacía al inicio, prácticamente forzando a los animales a que los produzcan, es mucho más difícil y mucho más complicado y la producción es muy baja, ¿no? ¿Ok? Y ahora, sobre todo, cuando hablamos de las terapias, ¿no? Las terapias génicas, ¿no? Terapias de algunas enfermedades que son de índole genético, ¿no? Personas que nacen con cierto tipo de enfermedades, ¿no? Sabemos que de alguna manera también se puede cambiar o introducir genes ya normales para que estas personas pues eviten o ya no tengan ese padecimiento. Pero es bastante complicado, ¿no? O sea, no es tan fácil hacer la terapia génica. Pero, por ejemplo, la terapia contra el cáncer sí se hace, ¿no? ¿Ok? Entonces, todo esto, la producción de vacunas, por ejemplo, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que la vacuna de la hepatitis B, de la hepatitis C, ¿no? Es que ahí donde prácticamente inició el trabajo de la recombinación genética, ¿no? ¿Ok? Y ahora, pues, el del COVID inclusive, ¿no es cierto? Bueno, hablaremos un poquito más de eso más adelante. Entonces, vamos a hablar de esta técnica, ¿no? Esta tecnología, ADN recombinante, ¿ok? Entonces, una de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta es las enzimas que se utilizan para cortar el material genético, para cortar el ADN, ¿no es cierto? Y para ligarlo. O sea, una vez que hemos cortado y hemos puesto el gen de nuestro interés, tenemos que unirlo, ¿no es cierto? ¿Ok? Y lo tenemos y para esta técnica vamos a utilizar unos vectores, ¿no? Y los vectores pueden ser de muchas formas, pero una de las más usadas son los plásmidos, ¿no? Que es justamente lo que vamos a ver nosotros ahora. Entonces, un pedazo de ADN, ¿no es cierto? Como el ADN humano, puede ser diseñado sintéticamente. Por ejemplo, como les decía, queremos producir insulina, ¿no? Pero insulina humana, no insulina de un animalito, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se hace? ¿No? Sacar ese gen que va a codificar la insulina, ¿no es cierto? Ponerlo en un vector, que es un plásmido, justamente vamos a ver esos detalles ahora, y luego colocarlo a una bacteria para que esta bacteria, ¿no es cierto? En el momento que replica el plásmido, ¿no es cierto? Que a veces, que mejor dicho, que lo hace de forma independiente, también va a replicar el gen para la insulina, ¿no? Entonces, de esta manera, luego ya ustedes saben qué es lo que sigue, ¿no? Si tenemos varias copias del gen de la insulina, ¿no es cierto? También tendremos, ¿no es cierto?, el RNA mensajero de la insulina y luego se producirá como la proteína la insulina, ¿no es cierto? Ok, entonces vamos a ver paso a paso cómo se hace o cómo se trabaja con esta técnica de ADN recombinante, ¿no? Al que conocemos con el nombre de clonación del ADN. Aquí estamos clonando, no estamos clonando una especie, ¿no es cierto?, de forma reproductiva, como muchas veces nos podemos confundir cuando, por ejemplo, cuando se habla de la oveja Dolly, ¿no? O de clonar un animal para que sea idéntico a otro, ¿no es cierto?, de su misma especie. No, aquí estamos clonando, ¿no es cierto?, un pedazo de ADN, ¿no? ¿Ok? Entonces, a eso es lo que se le llama el ADN recombinante, ¿ok? Entonces, veamos que primero qué cosa es un plásmido.
seguro que ustedes han escuchado hablar del plásmido, ¿no es cierto? Las bacterias normalmente tienen su material genético, ¿no es cierto?, en un cromosoma circular, ¿no es cierto? Un solo cromosoma circular, como ustedes están observando acá, ¿no es cierto?, donde van a estar los genes para las diferentes características que tiene esta bacteria, ¿no? Que le va a servir para sintetizar ARNs, para sintetizar proteínas, ¿no es cierto? ¿Ok? Pero además de eso, tiene pequeñas moléculas de ADN circular, que son estos que ustedes ven, observan acá, que tiene ciertas características muy importantes y las cuales prácticamente se ha servido el hombre para poder implementar esta técnica, ¿no? Entonces, primero que están separados del ADN cromosómico de la bacteria, ¿no? Y además pueden replicarse de forma separada, o sea, es autónomo prácticamente, no tiene que replicarse junto con el DNA cromosómico, ¿no? Entonces, como está prácticamente separado, entonces se puede replicar, ¿no es cierto?, las veces que quiera, ¿no?, de forma autónoma. Pero uno de los genes más importantes que vamos a encontrar en estos plásmidos van a ser los genes para la resistencia a antibióticos, ¿ok? Y ya ustedes saben que inclusive, ¿no es cierto?, estos plásmidos pueden ser transferidos a otras bacterias, ¿no? A través del pili sexual. ¿Recuerdan ustedes del pili sexual? En lo que le llamamos la conjugación. Ok, de esa manera se pasan los plásmidos, ¿no? Esa resistencia a los antibióticos de una bacteria a otra bacteria, ¿no? En este caso de la misma especie. Entonces, los científicos justamente, ¿no? Lo que usan principalmente, porque usan otras formas también, otros vectores que ahora los vamos a ver, ¿ok? Pero el más conocido de todos justamente es el plásmido, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, si nosotros le insertamos un gen, ¿no? Un gen de nuestro interés, como por ejemplo el de la insulina, a este plásmido, ¿no es cierto?, también se va a replicar junto con todo el material genético que tiene ese plásmido, también el gen de nuestro interés, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, miren ustedes acá, ¿no? Aquí tienen ustedes E. coli, por ejemplo, que es una de las bacterias más estudiadas y donde se utilizan, la mayor parte de las técnicas utilizan los plásmidos de E. coli, ¿no? Es un DNA circular que tiene 5.000 pares de base, miren aquí. En realidad es un DNA, es una molécula pequeña, ¿no? Comparado con el cromosoma, que es mucho más grande. Miren ustedes cuántos millones de pares de base que tiene, ¿no es cierto? Y el tamaño de todo el cromosoma de E. coli es de 1.3 milímetros aproximadamente, ¿no? Y aquí tenemos una fotografía al microscopio electrónico, ¿no es cierto?, de una bacteria que se está dividiendo, donde podemos ver el material cromosómico. Este es el cromosoma, ¿no es cierto?, el cromosoma circular, ¿no? Y esta manchita que vemos acá, ¿no?, es prácticamente, podemos referirnos a ellos como los plásmidos, ¿no? Estos serían los plásmidos, estas manchas medias blanquecinas que ven acá, es material genético que corresponde al plásmido. Entonces, la estructura del plásmido es como la que ustedes observan acá, pero lo vamos a ver a más detalle dentro de un momentito, ¿no? Aquí tenemos, siempre tiene que tener un origen de replicación, porque recuerden ustedes que ya se comienzan a replicar a partir de un punto, que le llamamos el origen de la replicación. Otra cosa importantísima que debe tener, que tiene este plásmido, ¿no es cierto?, son puntos o partes del DNA donde va a poder ser cortadas por enzima de restricción. Por eso que ven ustedes acá, dice sitios de restricción, ¿no es cierto? Esos sitios de restricción son los lugares donde una enzima, que se llama enzima de restricción, de las cuales vamos a hablar con más detalle más tarde, cortan la molécula del DNA para que se pueda abrir, ¿no es cierto?, y ahí colocar, ¿no?, el gen que nos interesa que se replique, ¿no? Además, siempre, ¿no?, va a tener aquí, como les dije, una de las características más importantes que tiene el plásmido es que tiene un gen de resistencia, ¿no es cierto?, un gen de resistencia a un antibiótico. Y en este caso, ¿no es cierto?, es a la ampicilina, que va a ser justamente
se va a utilizar como un marcador. Ya veremos más adelante por qué decimos que es un marcador. Entonces, ¿ok? El vector, ¿no es cierto? Puede ser el plásmido, ¿no? Así se le llama a la molécula esa que puede ser el plásmido o también puede ser un virus, ¿no? ¿Por qué se le llama vector? Porque es la molécula que va a servir para transportar el segmento de interés, del ADN de interés. Este que estoy señalando acá es el segmento de interés. Como les digo, puede ser el gen para la síntesis de insulina humana, por ejemplo. ¿No es cierto? Ok, es el segmento de interés. Y miren ustedes aquí ahora, ¿no es cierto? Ya está colocado dentro del plásmido, ¿no? Vamos a ver ahora después cómo se produce o cómo se hace esto, ¿ok? Aquí está colocado dentro del plásmido y luego, ¿no es cierto? Este plásmido, ¿no? Se va a introducir a la bacteria. Para eso la bacteria, ¿no? Hay técnicas que van a permitir que la membrana y la pared, ¿no es cierto?, sean permeables para que pueda entrar justamente estos plásmidos, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, esto es lo que se llama la técnica de clonación o ADN recombinante. ¿Ok? Entonces, esta bacteria, ¿no? Nos va a ayudar justamente a replicar muchas veces, ¿no? Este gen que nos interesa a nosotros tener después, por supuesto, la proteína, que es la que estamos buscando. ¿Ok? Entonces, ese es el vector. De aquí tienen una serie de detalles con respecto al vector, ¿no? Es un vehículo que transporta e introduce una secuencia de ADN en un organismo específico, facilitando su propagación. Este proceso es clave en la tecnología del ADN recombinante, donde el ADN se inserta en plásmido. Quiere decir, señores, que no siempre la bacteria, ¿no es cierto?, o mejor dicho, el plásmido va a poder entrar a todas las bacterias. Van a haber de repente bacterias que no han permitido o que la técnica no ha sido lo suficiente para permeabilizar su membrana y su pared. Entonces, estos plásmidos muchas veces no ingresan, ¿no es cierto? Entonces, son mini cromosomas, ¿no es cierto?, con el gen de interés. Entonces, ahora, pero además del plásmido, ¿hay otros tipos de vectores? Claro que sí. ¿Ok? Hay otros vectores, como por ejemplo, hay cromosomas artificiales bacterianos, ¿no? Que ahora vamos a verlos, que se llaman justamente los BAC, ¿no? Hay luego también cromosomas artificiales de levaduras, ¿no? Y la diferencia con los plásmidos es que justamente estos vectores, el de las bacterias y el de las levaduras, permiten justamente que el ADN de interés, ¿no es cierto?, el que se quiere clonar, pueda ser mucho de mayor tamaño, ¿no? Inclusive también se utiliza cromosomas artificiales humanos para introducir genes, ¿no? Pero en pedazos grandes, en mucho más grandes de lo que se puede introducir justamente en los plásmidos. Entonces, miren ustedes la diferencia, ¿no? O sea, la principal diferencia no solamente es de dónde se origina, ¿no es cierto?, esa molécula que se va a utilizar como vector, sino también el tamaño del gen que le podemos introducir, ¿no? Entonces, como decía que en resumen, el vector facilita la incorporación, ¿no es cierto?, del ADN, ¿no? ¿A quién? Al organismo, que nos va a ayudar justamente primero a clonar esta molécula de ADN, ¿cierto? Y luego hacer la síntesis de la molécula que tenemos en mente, ¿no? Puede ser la insulina, puede ser de repente, es en el caso de estas moléculas que son muy conocidas, ¿no? La hormona de crecimiento, por ejemplo, ¿no? Pero también se utiliza para como otras que luego lo veremos más adelante, ¿ok? Miren ustedes, aquí, por ejemplo, tienen un plásmido, o sea, no es tan sencillo, ¿no es cierto?, la forma como están organizados los genes dentro de, del plásmido. Por ejemplo, aquí ya habíamos hablado, ¿no?, que había
un punto de origen de la replicación. Aquí, miren ustedes, ese tiene aquí, perdón, acá, ese es el punto de origen de la replicación. Y esto, ¿no? Va a ir en ese sentido, ¿no? Por eso ven ustedes acá, ¿no? Que avanza en ese sentido el origen de la replicación o la replicación. Acá tienen un represor, ¿no es cierto? Acá tiene un marcador que, como les dije, podría ser de repente la resistencia a un determinado antibiótico. Y en esta zona que ven acá, ¿no es cierto? Es el lugar donde se va a colocar justamente el gen de interés, ¿no es cierto? Que va a ser aquí, miren ustedes, ¿no? Este de aquí es el gen de interés. Y aquí está prácticamente de mayor tamaño para que se pueda entender, ¿no es cierto? Y justamente aquí hay dos zonas, ¿no? Donde se ha cortado, ¿no? El ADN del plásmido para que se pueda ligar luego el gen de interés. Entonces, cerca al lugar donde ponemos el gen de interés, ¿no es cierto? Habrá pues una zona, un promotor, ¿no? ¿Ok? Habrá también una zona de terminación de la transcripción, porque recuerden que este es ADN y tiene que transcribirse, ¿no es cierto? ¿Ok? Y lugares donde se va justamente a regular, ¿no? La replicación de este DNA, ¿no? ¿Ok? Entonces, miren ustedes, aquí ven ustedes una serie de genes, ¿no? Que vamos a encontrar, pero en este de acá es un plásmido. Ese tiene ese nombre. O sea, el plásmido se llama PET, ¿no? 28A positivo. ¿Ok? Y que tiene aproximadamente, ¿no? 5.000, perdón, ¿sí? 5.369 pares de base. Entonces, así como este, ¿no es cierto? Hay muchos plásmidos, porque hay plásmidos de diferentes tipos de bacterias, ¿no? Y siempre se usa, pues, la que tiene mayor eficacia, ¿no? Pero le digo, como la primera que se comenzó a utilizar justamente fue la de E. coli, ¿no es cierto? Por eso es que se conoce un poquito más de ella. Entonces, ¿no es cierto? Vamos con los pasos que se utilizan justamente para hacer esta clonación. Entonces, tenemos acá la bacteria, tenemos acá su DNA o su cromosoma bacteriano y tenemos los plásmidos, ¿no es cierto? Entonces, estos plásmidos, recuerden que van a tener, ¿no? Además del gen de la resistencia al antibiótico, ¿no? Estos sitios donde se van a poner el gen de interés que se llama justamente sitio de múltiple de clonamiento, ¿no? Esta sí acá, esta MCS, ¿ok? Los sitios de restricción donde se van a cortar la molécula de DNA por las enzimas de restricción, pero además, miren ustedes, aquí tiene un gen, ¿no es cierto?, que está aquí, señalado como LAC-Z. Este LAC-Z, el gen LAC-Z, le va a dar, mejor dicho, va a hacer que cuando esas bacterias sean cultivadas en un determinado medio de cultivo, valga la redundancia, ¿no es cierto? ¿Ok? Expresen un color azul, se vean de color azul. ¿Ok? Esto, el color azul la van a mostrar cuando no se ha puesto todavía, ¿no es cierto?, el gen de interés. ¿Ok? ¿Hasta ahí me están entendiendo, chicos? ¿Me están entendiendo hasta ahí, chicos? No sé si me están escuchando. Alguno de ustedes, por favor, díganme, ¿me están escuchando? ¿Me están siguiendo? Sí, profesora, sí se entendió todo. Ah, ya, perfecto. Ok. Entonces, miren ustedes ahora. Vamos a hacer el corte del ADN. O sea, hemos visto ahorita el plásmido, cómo está organizado, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, para cortar el ADN necesitamos enzimas de restricción. ¿Ok? ¿A qué se le llama enzima de restricción? A unas enzimas que reconocen ciertas secuencias de nucleótidos, ¿no? Y que de forma específica van a cortar el ADN, es decir, van a abrir la molécula de ADN, pero siempre, ¿no es cierto?, en puntos precisos. Por eso es que existen muchas enzimas de restricción, que ahora justamente le vamos a dar una miradita. ¿Ok? Y lo más interesante de todo es que los extremos que resultan de ese corte genera extremos romos
y cohesivo, o cohesivo, es decir, que son pegajosos, ¿no? Le llaman extremos pegajosos, ¿no? ¿Por qué? Porque va a permitir que luego, si yo le pongo otra molécula de DNA que ha sido cortado con las mismas enzimas de restricción, ¿ok? O sea, en mi cromosoma original, ¿no? Imagínense ustedes, ¿no? Eh, para insistir con el gen de la insulina. Entonces, yo tengo un cromosoma humano, en ese cromosoma humano hemos ubicado en qué cromosoma, en qué brazo está el gen de la insulina. Entonces, yo voy a usar el gen de, la enzima de restricción para cortar ese gen, ¿ok? Y esas mismas enzimas de restricción las voy a utilizar para cortar también el ADN del plásmido, del vector. ¿Ok? Y luego encajará perfectamente, porque van a coincidir los extremos, ¿no es cierto?, del plásmido con los extremos que tiene el gen de interés. ¿Ok? Entonces se van a generar fragmentos, ¿no? Entonces el ADN genómico, ¿no? Y el vector de clonación, que es el plásmido en este caso, que estamos viendo plásmido nada más, son cortados con las mismas enzimas de restricción para generar extremos que sean compatibles. ¿Ok? Entonces yo no puedo utilizar una enzima de restricción para mi plásmido, para cortar mi plásmido, y otra enzima de restricción para cortar mi gen de interés. No, tienen que ser los mismos para que haya extremos compatibles. ¿Ok? Entonces, estamos cortando. Entonces aquí vemos, miren, esa es la célula, ¿no? Que se ve así como una sombrita nada más, ¿no es cierto? ¿Ok? Que aquí está el DNA de esa célula, ¿ok? Y aquí se está cortando con las enzimas. Esta parte rojita, ¿no es cierto? Es la que se va a cortar por la enzima de restricción, ¿ok? Entonces, y aquí tengo mi plásmido, ¿no? Acá también tengo mi plásmido, que igual lo voy a cortar. Y miren ustedes, ¿no? Se va a formar estos sitios pegajosos. Sticky end es justamente, ¿no? Estos extremos pegajosos, ¿no? Entonces aquí se ha cortado. Entonces, los dos tipos de DNAs van a ser cortados por las mismas enzimas de restricción, ¿no? Generalmente son trocitos pequeños, ¿no es cierto? Son secuencias muy cortitas las que van a cortarse, entre 4 a 8 pares de bases nada más, ¿ok? No es un fragmento muy grande, ¿ok? Ahora, esto lo vamos a explicar después, pero solamente para decirles que, por ejemplo, una vez que yo tengo ya mi DNA cortado, mi DNA de interés, por ejemplo, de la insulina, ¿ok? Ese DNA de insulina, y yo quiero tener más moléculas de esa insulina, ¿no es cierto? Más DNAs de insulina para poder clonar varios plásmidos y poder agilizar el trabajo de las bacterias, ¿ok? Puedo hacer un PCR, ¿no es cierto? ¿Ok? Y ya voy a explicarles más tardecito, ¿no? En qué consiste. Pero recuerden que este PCR, ¿no es cierto? No es más que una forma de multiplicar las moléculas, ¿no? En este caso de ADN, ¿no? Los fragmentos de ADN que nos interesan, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces eso lo vamos a explicar después. Entonces acá, ¿qué sucede después? Una vez que ya hemos cortado con los fragmentos los fragmentos de restricción, miren ustedes, aquí lo hemos cortado, ¿no es cierto? ¿Ok? ¿Sí? Entonces aquí ya tengo dos extremos pegajosos, ¿ok? Que me va a servir para poner mi gen de interés, ¿no es cierto? ¿Ok? Y aquí, miren ustedes, una vez que yo tengo ya, lógico, aquí se separan los enlaces de hidrógeno, ¿no es cierto? Y ya puedo insertarle, ¿no? El gen que a mí me interesa clonarlo. Porque lo que tiene aquí, ¿no es cierto?, son extremos compatibles con el fragmento que yo estoy trayendo. Porque fíjense, aquí es color azulito. El azulito son los genes, ¿no es cierto? O mejor dicho, es el cromosoma del plásmido, mejor dicho, el plásmido, ¿no es cierto? El azulito. Pero este rojito, ¿no? Es el gen de interés, ¿no es cierto? Entonces lo que estoy haciendo es unir ahora este gen de interés a mi plásmido. Y miren cómo queda pegado.
¿no es cierto? ¿Ok? Pero para eso voy a utilizar también una enzima que se llama ligasa, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, aquí ya prácticamente tengo lo que hemos estado repitiendo varias veces, ¿no? Tengo mi recombinación de genes, no estoy recombinando, ¿no es cierto? Ok, acá el plásmido, ¿no es cierto? Ya no tiene solo los genes del plásmido, sino también un gen extraño, ¿no es cierto? Un gen de otra especie, ¿no? Entonces, como les decía, para pegar los segmentos de DNA, yo debo utilizar la ligasa, ¿no? Entonces, une los extremos cohesivos o romos del fragmento de ADN, formando un ADN recombinante, ¿no? Por eso les estaba diciendo yo que ese es el ADN recombinante, ¿sí? Entonces, ahora se ha convertido en un vector de clonación. Entonces, dice, ¿qué es un vector de clonación? Es un plásmido bacteriano que contiene un origen de replicación, un gen de resistencia a antibiótico como marcador de selección. Recuerden que el gen de resistencia al antibiótico es el marcador, ¿ok? Con el que nos va a ayudar a reconocerlo, ¿no? ¿Ok? Y tiene un lugar, ¿no? Que se llama sitio de clonación múltiple, este MCS, donde se insertan los fragmentos de ADN. Entonces, el MCS, sitio de clonación múltiple, es el lugar donde se tiene que cortar para insertar el ADN. ¿Ok? El ADN de interés. Y eso es lo que estamos viendo acá. Miren ustedes, esta enzima que está utilizándose acá es la ligasa, ¿no? Entonces, una vez que ya ahí se forman los enlaces fosfodiéster, ¿no? Porque recuerden, ¿no? Que este nucleótido con este nucleótido están unidos por enlaces fosfodiéster, ¿no es cierto? Y las bases nitrogenadas están unidas por puentes de hidrógeno, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a tener. Luego, esos plásmidos, como les dije, ¿no? Vamos a colocárselo a las bacterias, ¿ok? Ese de acá es la bacteria normal, ¿no es cierto? Pero este ya tiene el DNA recombinante. Entonces, a este tipo de bacterias, ¿no es cierto? Se le llama bacterias transformadas, ¿ok? Se ha transformado. Esta bacteria se ha transformado. ¿Ok? Entonces, eso se llama el paso de la transformación. Cuando yo coloco, ¿no es cierto? Ya les dije que teníamos que hacer un procesamiento especial para que la pared de la bacteria reciba, ¿no es cierto? Se permeabiliza la pared de la membrana para que pueda entrar el plásmido, ¿ok? Y ya tenemos a nuestras bacterias transformadas, ¿ok? ¿Está claro? Muy bien. Entonces, ¿qué es la transformación? Es la introducción del ADN recombinante a la célula huésped. ¿Ok? La transformación, el ADN recombinante se introduce en células bacterianas competentes mediante un proceso llamado transformación. ¿Qué es la competencia? Las células bacterianas se hacen competentes para la transformación mediante tratamientos químicos o físicos, como les dije, para aumentar la permeabilidad de la membrana de la bacteria. Entonces, y como les dije también, ¿no es cierto?, al inicio, es que podría suceder si no hemos hecho un buen trabajo de competencia, para que nuestras bacterias se vuelvan competentes, simple y llanamente el plásmido no ingresa, ¿no? Y entonces esa bacteria prácticamente, ¿no? Va a tener que ser desechada porque simple y llanamente no tiene, ¿no? El DNA que a nosotros nos interesa, ¿ok? Entonces, ¿de qué manera podemos saber nosotros si todas las bacterias, ¿no? Han recibido, ¿no es cierto? Se han transformado, mejor dicho, se han recibido el plásmido con el gen de interés, ¿ok? Entonces, lo que se hace generalmente, ¿no es cierto?, es hacerlo crecer en el medio de cultivo, pero con el antibiótico, ¿ok? Pero ustedes dirán, pero si todas tienen, porque se acuerdan ustedes que habíamos dicho que la bacteria, aquí está, miren, aquí tiene justamente el gen de la resistencia al antibiótico, ¿no es cierto? ¿Ok? Y aquí está el gen de interés, miren, aquí está el gen de interés. Pero, ¿se acuerdan ustedes que aquí tenía el LAC-Z, que era el gen que le daba ese color azul?
Pero cuando la bacteria, escúchenme bien, cuando la bacteria ha recibido, ¿no? Se ha unido perfectamente de forma adecuada el gen de interés, se interrumpe al laxeta. Eso quiere decir que cuando yo lo haga crecer, ¿ok? No va a dar el color azul, porque recuerden que se daba, ¿no es cierto? ¿Ok? No va a dar el color azul. Y la otra cosa también va a interrumpirse ¿cómo se llama? El gen la resistencia, mejor dicho, va a activarse la resistencia al antibiótico porque va a poder crecer sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, miren ustedes, aquí miren los esquemas. Por ejemplo, estas bacterias que están acá muriéndose es porque el antibiótico, ¿no es cierto?, las ha atacado, ¿no es cierto? Y por eso que se están muriendo. ¿Ok? ¿Y qué cosa le pasa a estas bacterias? Estas bacterias, ¿no es cierto?, no tienen el DNA recombinante. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? No tienen el DNA combinante. En cambio, esta que está aquí, ¿no es cierto? ¿Ok? Y esa que tenía su gen que estaba activo, ¿no es cierto? ¿Ok? Porque este gen está activo, ¿no es cierto? En el momento que ella estaba normal, ¿sí? En el que estaba normal, pero también está activo cuando entra el gen de interés, ¿ok? Entonces, estas dos bacterias son resistentes a los antibióticos. Por lo tanto, ¿no es cierto? Ese es el que estamos cultivando nosotros ahora, que es el que nos interesa, ¿ok? El que tiene el gen de interés, ¿ok? Y que no está azul. Si se dan cuenta, miren, aquí está de color azul. Este es el primitivo, podríamos decir así, ¿no es cierto? El que no tiene el gen de interés, pero tiene todos sus genes normales. La axeta, el marcador para el antibiótico y todo lo demás, ¿ok? Ahí está. Ella vive, ¿no es cierto? ¿Ok? Pero las otras que no han recibido el gen de interés, se mueren, como ustedes observan acá, porque el antibiótico las va a atacar. En cambio, ese de acá sobrevive. ¿Ok? Entonces son resistentes al antibióticos. Entonces, solamente las bacterias que han tomado el plásmido van a sobrevivir. ¿Ok? Entonces, ese es el detalle, ¿no? De esta parte del trabajo. ¿Ok? Perdón, voy a apagar esto que me está volviendo loca. Ya, listo. Ok, entonces, aquí está justamente lo que les estaba explicando de la coloración. A ver, vamos a tratar de poner, de atender, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo tengo, mis bacterias están de color azul. ¿Por qué? Porque aquí, ¿no es cierto?, el plásmido no ha sido cambiado para nada. Su plásmido es el original, con todos con el laxeta, con el gen de resistencia al antibiótico, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, en cambio, estas bacterias que están acá, ¿no es cierto? Estas de acá son las que no tienen el color. ¿Por qué? Porque cuando se coloca el gen de interés, se inhibe al gen laxeta. O sea, ya no van a tener color. ¿Ok? Entonces, por eso es que ellas están incoloras. Entonces, cuando tenemos un medio de cultivo, como por ejemplo acá, miren aquí tenemos una placa Petri donde están creciendo justamente, ¿no es cierto?, bacterias que se han clonado, ¿ok? Entonces, miren, todas esas que son de color azul, quiere decir que no tienen el DNA recombinante, ¿ok? Más estas bacterias que están aquí, sí. Pues lo dice, ve, ¿y qué quiere decir esto, Beta? Que esas bacterias son resistentes a los antibióticos. El plásmido que contiene el gen de la proteína de interés también contiene un gen de resistencia a un antibiótico. ¿No es cierto? Por eso es que no se muere, porque es resistente al antibiótico. En cambio, las bacterias coloreadas, que son estas de acá, ¿no? El gen de nuestra proteína se inserta en el plásmido, interrumpe el gen de una enzima que produce el color azul. ¿Cómo se llama ese gen que produce el color azul?
LAC-Z. Por eso les decía que es que cuando entra nuestra proteína de interés, miren mi puntero, ¿ah? Cuando entra mi proteína de interés, ¿no es cierto? Ese LAC-Z se inhibe. Por eso es que mis bacterias están incoloras, ¿ok? ¿Sí? ¿Ok? Pero cuando no ha entrado, están de color azul, ¿ok? Pero además, ¿no es cierto? Cuando entra mi LAC-Z, ¿no es cierto? Mejor dicho, cuando entra mi gen de mi proteína de interés, ¿no es cierto? También contiene el gen de la resistencia a un antibiótico, ¿ok? En cambio, las coloreadas no. Se interrumpe, ¿no es cierto? El gen de marcador, ¿ok? Entonces, así se identifica las bacterias recombinantes. O sea, si han, podríamos decir como en el término normal, ¿no? Si pegó o no pegó, ¿no? El gen de interés, ¿ok? Entonces, ahora, como les dije, esas células que ya habían recibido el gen de interés se llaman células transformadas. Entonces, hay medios de cultivo selectivos. Dice, se utiliza medio de cultivo que contiene el antibiótico correspondiente al gen de resistencia presente en el vector. Solo las bacterias que han incorporado el plásmido con el gen de resistencia sobrevivirán. Confirmación. La presencia del ADN recombinante en las colonias bacterianas se puede confirmar mediante técnicas de PCR o el análisis de restricción, claro, porque si, por ejemplo, una vez que yo ya tengo que se ha clonado, ¿no es cierto? Y yo tengo ya esos genes, puedo cortar el gen, ¿no es cierto? Y llevarlo al PCR, ¿no? Luego hacer una corrida electroforética para ver si es el gen que me interesaba. ¿No es cierto? Si era, porque ya yo tengo las características de ese gen, sé cuánto pesa, sé cuántos pares de bases tiene, etcétera, etcétera. Entonces hago el PCR y puedo confirmar por electroforesis, ¿no es cierto? Después que corresponde al gen de mi interés, ¿no? Entonces, estas técnicas no se hacen solas, ¿no? O sea, no es solamente hacer la clonación en el laboratorio, ¿no es cierto? Sino que hay que verificar y hay formas para verificar justamente que estás trabajando de forma correcta, ¿ok? Ahora, una vez que ya tenemos, ¿no es cierto? Que ya sabemos que se ha clonado bien, ¿no es cierto? Ok, tenemos que amplificar, ¿no? Entonces, el último paso es la amplificación del ADN clonado. Entonces, el cultivo bacteriano, las células bacterianas transformadas se cultivan en un medio líquido o sólido para obtener un gran número de copias de ese ADN recombinante, ¿no? Entonces, ya separo todas las que tienen DNA recombinante, los pongo en un medio de cultivo, ya sea sólido o líquido, ¿no es cierto? Y ahí tenemos de nuestras bacterias, ¿no es cierto?, produciendo la proteína de interés. ¿Ok? Uno de los pasos más importantes en esta técnica es el corte del DNA por las enzimas de restricción, ¿no es cierto? Que también se llaman endonucleasas, ¿no? Las enzimas de restricción también se llaman endonucleasas. Entonces, cortan el DNA en dos puntos, como ustedes están observando acá, ¿ok? Y se produce fragmentos. Este corte se hace para muchas técnicas, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes han hablado del genoma humano, ¿no es cierto? ¿Ok? ¿Cómo no se puede trabajar con todo el cromosoma? El cromosoma ha tenido que ser fragmentado, ¿no es cierto? Por pedacitos para poder ir estudiándolo, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, ahí se ha utilizado justamente, ¿no? Enzimas de restricción. Y aquí tienen ustedes una lista, ¿no? De enzimas de restricción. Generalmente el nombre de la enzima tiene el nombre de la especie de la bacteria, ¿no? Y de la subespecie y el tipo. Y aquí tienen los segmentos que ellos, o sea, la secuencia de ADN, de nucleótidos que ellos reconocen. Por ejemplo, esta que se llama ALU1, o no, esa de acá, es de una bacteria que se llama Arthrobacter luteus, ¿no? Por eso viene ALU, ¿no? ¿Ok? Y este es un fragmentito de 4, nada más, de 4 bases nitrogenadas, ¿no? Y lo corta justamente en el medio, miren.
¿ok? Este BAN H1, ¿no es cierto? Bacillus, de BA, ¿no? El AB, ¿no? Amilo, amiloleucoenfances, ¿no? H. Y ahí tienen ustedes también igual, ¿no? Y aquí, como les digo, este es el nombre, el ECO. Por ejemplo, estos ECO, ECO R1, ECO R2, ECO, esos son los más conocidos porque son de Escherichia coli, ¿sí? ¿Ok? Estos son los más conocidos, los ECOs, ¿no? ¿Ok? Entonces aquí está bien Escherichia coli y esta es la cepa, ¿sí? Por eso dice RI, ¿no? Viene de R, ¿no? ¿Ok? Miren ustedes. Y esta es la secuencia. Como les dije, son secuencias cortitas que varían entre 4 o 8 bases nitrogenadas nada más. ¿Ok? Entonces, veamos un poco más cómo es que corta, ¿no? Por ejemplo, en el caso de EcoR1, miren ustedes, EcoR1 corta en los dos segmentos, en el segmento que va de 5 a 3', ¿no es cierto? Lo corta de aquí, en esta secuencia, donde hay justamente G, A, T, T, C, ¿ok? Y si nosotros miramos en el mismo sentido, o sea, de 5 a 3', porque de 5 a 3', igual acá, de 5 a 3', igual tenemos G, A, T, T, C. A estas secuencias, ¿no es cierto?, se le llaman palindrómicas, es decir, que se leen, ¿no?, en los dos sentidos de la misma manera. Aquí les han puesto unos ejemplos, ¿no?, de palabras palindrómicas, porque estas son palabras, ¿no es cierto? Ok, tanto en inglés como en español, ¿no? Acá, por ejemplo, en español, amo la pacífica paloma, igual acá, ¿no? ¿Ok? Si nosotros miramos, leemos, ¿no? Igual, en el sentido contrario, lo vamos a leer igual, ¿no es cierto? Amo la pacífica paloma, ¿no? Es la forma de leer. Entonces, esas son las palabras palindrómicas que también se aplican, ¿no es cierto?, en el corte de estas enzimas de restricción. Y por ejemplo, esta EcoR5, ¿no es cierto? Esta enzima de restricción no corta de la misma manera, porque aquí ven ustedes que va a dejar como si fuese un corte, como si fuese una escalera, ¿no es cierto? Como si fuese el paso de una escalera. En cambio, acá no. Acá son dos segmentos iguales, ¿no es cierto? ¿Ok? Y la secuencia es esta, ¿no es cierto? G-A-T-A-T-C, ¿no es cierto? Igual acá, G-A-T-A-T-C, ¿ven? Siempre en los dos sentidos se lee de la misma manera, ¿ok? Entonces aquí cortes simétricos y en cambio acá, ¿no? Son cortes que dejan como pasos de escalera, ¿no? O sea, bordes asimétricos, ¿ok? Entonces esa es la forma como cortan, ¿no?, estas enzimas de restricción. ¿Ok? Y aquí solamente algunos ejemplos para que vean ustedes. Por ejemplo, aquí, ¿no? Este plásmido que ven ustedes aquí tiene un gen de resistencia al antibiótico ampicilina, ¿ok? Y aquí está el promotor, miren ustedes, aquí está el promotor, y aquí justamente se hace el corte, ¿no? Aquí corta EcoR1, ¿no es cierto? Ya saben más o menos qué secuencias corta el EcoR1 y acá el NOT1, ¿no? ¿Ok? Y entonces, y luego, ¿no es cierto?, el gen de interés también se cortará con las mismas enzimas de digestión, ¿no es cierto? EcoR1 y NOT1, ¿ok? Y se inserta acá. Miren ustedes, ¿no? ¿Ok? Acá lo van a insertar. Imagínate que este, ¿no?, es el donador y ese de acá es el receptor, ¿no es cierto? ¿Ok? Y este receptor igual lo cortamos acá con EcoR1 y NOT1, se abre, ¿no es cierto?, y es ahí donde se va a colocar el gen. ¿Ven? ¿Ok? Y acá tenemos los dos genes, ¿no es cierto? ¿Ok? El gen donador y el gen receptor. ¿Ok? El plásmido receptor, ¿no? Entonces, el siguiente paso habíamos dicho que era la unión, ¿no es cierto?, que se hace con las enzimas denominada ligasa,
¿ok? Entonces, aquí ven igual, ¿no es cierto? Es el mismo, pero solamente ya utilizando un ejemplo, ¿no es cierto? Ese fragmento A que ha sido amplificado por PCR, pues yo les decía a ustedes, ¿no es cierto? Yo tengo el gen de interés, pero ¿qué me hago con un solo gen? ¿No es cierto? Mejor tengo varias copias. Entonces, por PCR tenemos varios fragmentos de este tipo, ¿ok? Tenemos acá nuestro vector, ¿no es cierto? ¿Ok? Que va a ser justamente el que va a recibir el gen de interés, ¿no es cierto? Que tiene su sitio de clonaciones múltiples. Recuerdan ustedes esta zona que está acá es el sitio de clonaciones múltiples, donde se va a hacer el corte para que pueda entrar justamente nuestro gen de interés, ¿no? Entonces aquí está. Y luego aquí, miren ustedes, aquí se ha cortado, aquí se corta, miren, todo imaginen ustedes, aquí se corta con las enzimas de restricción, miren cómo queda, ¿no? Con sus bordes pegajosos. Acá también igual, para abrir esto, lo cortamos también con las mismas enzimas de restricción, miren cómo queda, ¿no? Donde va a encajar perfectamente. Yo no sé si ustedes han visto esas pulseras, ¿no? Que tienen así un borde, así como si fuese una escalerita y encajan perfectamente para poder cerrarse, igualito, ¿no es cierto? ¿Ok? Y aquí tenemos, ¿ok? Entonces con la ligasa se une, ¿ok? Acá otro, ¿no? Acá hay un vector B, este es un vector A, igualito, ¿no? Entonces, y luego ya a este plásmido, ¿no es cierto? Es que se le llama transformado, ¿no? Ya una vez que está la bacteria con el plásmido y que tiene, ¿no? El DNA recombinado, ¿no? Entonces se le llama transformado, ¿no? Ha sufrido la transformación. Y acá igual podemos ver que es el mismo proceso, ¿ok? Entonces, solamente ahora para revisar los diferentes tipos de vectores que existen. Ya primero habíamos visto los plásmidos, ¿no es cierto? Que es un DNA circular, ¿ok? Que se replica de forma separada del cromosoma principal de la bacteria, ¿ok? Que va a tener eh, genes, ¿no es cierto? Y sitios que no pueden faltar, que son muy importantes, el promotor, ¿no es cierto? ¿Ok? Miren ustedes, acá está el marcador, que es justamente que tiene que ver con la resistencia al antibiótico. Por acá igual, también otro gen resistencia al antibiótico. Aquí el origen de la replicación, todos los cromosomas circulares tienen un origen, ¿recuerdan? Igual como las de las mitocondrias, ¿se acuerdan? ¿Ok? Aquí tienen un sitio para poner un primer, ¿no es cierto? ¿Ok? Y aquí estos son los sitios justamente de restricción, es decir, donde podemos cortar, ¿no es cierto? O hemos cortado para insertar el gen, ¿no? Esta parte de acá, ¿ok? Entonces, este plásmido es uno de los plásmidos, este es el general, o sea, es una visión general de un plásmido. Pero este ya es un tipo de plásmido que se utiliza mucho para hacer este tipo de trabajos, ¿no? En el laboratorio de biología molecular, que es el PBR322. Este plásmido es de E. coli, ¿sí? ¿Ok? Y es un plásmido que tiene justamente los sitios de corte con la enzima de restricción, tres tipos hasta cuatro tipos de enzima de restricción se pueden utilizar, ¿no? ¿Ok? Ven acá el XR1, el BAN-H1, ¿no? El SALT1, ¿sí? Y este PSTL también que se puede utilizar para cortar en estos lugares con las enzimas de restricción. Tiene el origen de replicación aquí, ¿ok? Todo este gen, y aquí es el gen de la resistencia a la tetraciclina, y este gen de acá es el gen de la resistencia a la ampicilina. Fíjense, ¿no? O sea, hay bacterias que no solamente son resistentes a un solo tipo de antibióticos, sino a varios tipos de antibióticos. Y el número de pares de base de esta PBR322 es 4.331 pares de base, ¿no? Entonces, este plásmido, ¿no? Ha sido utilizado desde
prácticamente desde los años 20, ¿no? 1977 aproximadamente fue construido este plásmido, diseñado justamente en E. coli para hacer la serie de trabajos de este tipo. ¿Ok? Y eso ya es volver a repetir solamente para que ustedes lo vean, pero acá justamente esto es para explicarles, ¿no? Cómo se usa este de acá, el PBR322, de la misma manera de la que ya hemos hablado, ¿no? Ok, acá están las enzimas de restricción, ¿no? Ok, aquí ya están cortados, miren ustedes con sus sitios pegajosos, aquí está el DNA extraño, el DNA de interés, ¿no es cierto? Ok, acá se liga, ¿no? Ok, miren ustedes, acá se liga, se ha unido ya tenemos el DNA de interés dentro de nuestro plásmido, que es el PBR322, que es el de coli, ya está transformado y ahora se va a poner en un medio de agar, donde van a crecer las bacterias, pero va a tener tetraciclina, ¿ok? Que va a ser justamente el medio para poder seleccionar a las bacterias que han sido transformadas, ¿ok? Entonces miren ustedes cómo ven que no siempre todas reciben el plásmido. Ven, aquí ven algunas que no tienen el plásmido, no tienen el plásmido recombinado, ¿ok? Acá están todas las colonias, pero como se ve que unas, ¿no es cierto?, presentan la coloración azul y las otras no, solamente se separan las que no están coloreadas, ¿no es cierto? ¿Ok? Y se puede separar y ya tienen ustedes, ¿no? Creciendo sus bacterias que ya tienen el gen de interés, ¿no? Y las otras prácticamente pues ya van a morir, ¿no? ¿Ok? Ahora, otro de los vectores que se utiliza es el bacteriófago lambda. Ustedes saben qué cosa es un bacteriófago, ¿no es cierto? ¿Qué es un bacteriófago? ¿Alguien me puede contestar? Chicos, ¿alguien me contesta qué es un bacteriófago? Un virus que infecta bacterias, doctora. Uy, Dios mío, ¿qué tanto nos hemos demorado? ¿Qué es un bacteriófago? Son los virus de las bacterias, ¿no es cierto? ¿Ok? Son los virus de las bacterias. Y en este caso, miren ustedes, este bacteriófago lambda, ¿no? ¿Ok? Es uno de los más utilizados. Este es porque el DNA es circular. El DNA de este bacteriófago lambda, ¿no es cierto?, es justamente circular y casi un tercio de todos los genes de este virus no son esenciales para que ella pueda replicarse. Pues bien, recordemos nosotros que los virus se replican, ¿no es cierto? No se reproducen, se replican, ¿ok? Y entonces, en ese tercio, ¿no es cierto?, de esos cromosomas, de esos genes, perdón, que no se necesitan para que el virus exista, ¿no? Y se pueda replicar, se puede introducir un DNA foráneo, ¿no? Un DNA de interés en un DNA que no le corresponde al virus, ¿ok? Y que luego puede, a ver, porque la idea es esta, ¿no es cierto? La idea es que el fago, ¿no es cierto?, infecte a la bacteria, ¿ok? O sea, como este fago está llevando el gen, es cuando infecte a la bacteria, ¿no es cierto? ¿Ok? La bacteria va a multiplicar, ¿no es cierto?, esos genes del bacteriófago lambda, ¿no es cierto, chicos? Lo entendemos, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener el gen de interés muchas veces clonado dentro de la bacteria que ha sido infectada por el virus. Porque recuerden ustedes que cuando queremos nosotros colocar el plásmido a las bacterias, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tenemos que tratar a la bacteria por medios físicos o por medios químicos, ¿no es cierto?, para hacer que esa membrana se haga permeable y puedan entrar los plásmidos. Pero en el caso cuando el DNA de interés está dentro del bacteriófago, el bacteriófago tiene sus tretas, ¿no es cierto?, para infectar a la bacteria. Entonces ella le inyecta
porque recuerden ustedes que el virus no se mete dentro de la bacteria, solamente le inyecta su material genético. Y con la maquinaria que tiene la bacteria, se replica el DNA del virus, ¿no es cierto? ¿Ok? Y entonces, ese DNA del virus, en este caso, está llevando el DNA de interés. Entonces, de esa manera hemos clonado, ¿no es cierto?, el DNA que nos interesa. ¿Está claro? ¿Ok? Entonces, así, aquí, por ejemplo, hay ese de acá es otro tipo, ese es el DNA lambda, pero también hay otros, ¿no es cierto?, que se llaman los cósmidos. O sea, hay varios tipos de vectores, ¿no es cierto? ¿Ok? Aquí, el cósmido, ¿no es cierto?, que ven ustedes aquí, es, ¿por qué se llama este cósmido? Porque tenemos todo esto prácticamente ya no está, no es de origen de una especie, ¿no? De un organismo vivo, sino es un DNA fabricado en el laboratorio. Pero en esta zona que ven ustedes acá, que le llamamos COS, ¿no es cierto? Es DNA viral. Este COS es DNA viral. ¿Ok? Y luego tenemos sitios, que son estos de acá, todos estos de acá, que son sitios donde se actúa, ¿no? Se puede cortar con las enzimas de restricción. ¿Ok? Entonces, a ver, fíjense ustedes, este es el sitio de origen de la replicación, ¿sí? ¿Ok? Y luego, para poder trabajar con este tipo de material genético, ¿no es cierto? Este vector, porque estos se llaman vectores, ¿no es cierto? Este cósmido hay que linealizarlo para poder ponerle el gen de interés, ¿ok? Entonces miren ustedes cómo se abre, ¿no? Al cortarlo con las enzimas de restricción, se lineariza, se abren. Miren, aquí tenemos el punto de origen, acá tenemos los lugares donde corta con las enzimas de restricción, y aquí tenemos el COS, ¿no? Que son los pedacitos, ¿no? Pedacitos de DNA del bacteriófago lambda, ¿ya? Estos pedacitos son del bacteriófago lambda. Entonces, ahora usamos el BAM-H1, que es una enzima de restricción, y abrimos. Miren ustedes, acá se corta y tenemos los extremos pegajosos, que serían estos, ¿ok? Y allí le podemos colocar un DNA. Pero ¿por qué este y no un plácido normal como antes? Porque esta parte de DNA, ¿no? Este gen de interés es de mucho mayor tamaño. Entonces, cuando queremos clonar genes de mayor tamaño, tenemos que utilizar otros vectores, no podemos usar un plásmido normal. Cuando se pasan de 40 kilobases, ¿no es cierto? Kilobases, ya no son bases, sino kilobases, son miles de bases. Entonces, hay que utilizar este tipo de vectores que pueden, ¿no es cierto?, recibir estos pedazos de ADN de mayor tamaño. ¿Ok? Ven, acá están los fragmentos. ¿Ven? Esos fragmentos son los que se van a ligar a este cósmido. Pero el cósmido, como les digo, tiene que estar linearizado, como ven ustedes acá. ¿Ok? Entonces, miren ustedes, ahora, una vez que ya tienes el cósmido, ¿no es cierto? ¿Ok? Puedes hacer que entre al virus. Miren, entra el virus. ¿Ok? Entonces, hay técnicas también para permeabilizar a estos virus, ¿no es cierto? E insertarle los cósmidos que ya tienen el gen de interés. ¿Ok? Fíjense, y como es un bacteriófago, ¿no es cierto? Va a infectar a la bacteria y al infectar a la bacteria va a replicar este material genético que queremos nosotros que se replique, ¿no? Ese es el cósmido, ¿ok? ¿Lo entendieron, chicos? ¿Entendieron qué cosa es un cósmido? ¿Mm? ¿Chicos? Perfecto, ok. Y hay otros que se llaman BAC. El BAC es otro tipo de vector. Entonces es un cromosoma bacterial artificial, ¿no? O sea, es un cromosoma de una bacteria, pero que está fabricado está fabricado, ¿no?
Entonces, cualquier cosa que lo fabriquemos, el humano, pues ya tendrá que ser artificial, ¿no es cierto? Entonces, miren ustedes, igual, ¿no? Este de acá es parte del plásmido, miren aquí, parte del plásmido, ¿ok? Aquí tiene el punto de origen, ¿no? Y tiene aquí los sitios donde se puede poner el gen que se va a clonar y los sitios, ¿no es cierto?, que sirven para hacer el corte con las enzimas de restricción, ¿no? Entonces aquí miren, por ejemplo, aquí, acá hay uno, pero acá hay otro. En este caso se ha cortado acá, ¿no? Donde se va a poner el gen de interés, ¿no? ¿Ok? De la proteína que nos interesa obtener en grandes cantidades, ¿no? Entonces, el DNA siempre es un fragmento de gran tamaño. Miren ustedes, es un fragmento de gran tamaño. Igual se coloca, se pega, prácticamente se liga, ¿no es cierto?, con la DNA ligasa. Y tenemos ahora aquí el back recombinado. Ya no tenemos el back, o sea, original, sino con el DNA que se quiere clonar, ¿no es cierto? Y otra vez, aquí para que se meta la bacteria, ¿no? Porque esto está solo, o sea, no está dentro de la bacteria, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces se perfora, ¿no? Hay, como le dije, hay varias técnicas, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es la electroporación, es decir, hacer poritos, huequitos dentro de la membrana de la bacteria para que puedan entrar estas moléculas, ¿no? Y luego, pues, se van a cultivar en medios especiales, ¿no? ¿Ok? Entonces, el fragmento de DNA en este caso, ¿no es cierto?, tiene de 100 a 300 kilobases. Recuerden que el anterior tenía de 40 a 50 kilobases, ¿no es cierto? Este ya es más grande, de 100 a 300 kilobases. Entonces, mientras más grande sea el DNA, porque hay genes, pues, que no son, pues, tan chiquitos, ¿no? Son genes que tienen mayor cantidad de bases nitrogenadas. ¿Ok? Entonces, esos no se pueden clonar de la manera con un plásmido normal, ¿no? Se tiene que buscar otro tipo de vectores y hemos visto que, ¿no? Que pueden ser los BAC, ¿no? O pueden ser justamente los cósmidos y ahora van a ver que hay otro que es el JAK. El JAK es un cromosoma artificial, pero de levadura, ¿ok? Entonces, miren ustedes, acá tenemos el DNA humano, ¿no es cierto? Que aquí está el gen que nosotros queremos clonar, ¿no es cierto? Ok, aquí se utilizan muchas enzimas de restricción para cortarlo por pedacitos. Recuerden que eso se hace porque nuestro DNA es muy grande, ¿no es cierto? Ok, entonces tenemos muchos fragmentos de DNA, pero con sus bordes pegajosos, ¿no es cierto? Ok, y aquí tenemos el JAK, que es justamente ese cromosoma artificial de la levadura, ¿ok? Donde va a también tener sus lugares, ¿no? Donde puede cortar las enzimas de restricción, acá EcoR1 y acá DAN-H1, tiene su punto de origen de replicación, tiene algunos genes más, ¿no? Que están allí, ¿ok? Y ahí, miren ustedes, una vez que se ha hecho el corte con las enzimas de restricción, podemos ligar el cromosoma, el pedazo de gen que nosotros queremos, no pedazo de gen, sino el pedazo de cromosoma. Miren ustedes, ok, aquí tiene miren, 1, 2, 3, ¿no? 1000, 10,000 nucleótidos, o sea, pares de nucleótidos, ¿no? Ok, entonces está sobre el tamaño anterior, ¿no? Ok, entonces, mientras más grande sea el DNA, o sea, el gen, ¿no es cierto?, que queremos clonar, ya no lo podemos hacer con los otros tipos de vectores. Tenemos que buscar vectores, ¿no es cierto? El más grande, ¿no? Mejor dicho, el que va a recibir, el que puede recibir un, un gen de gran tamaño son los JAK, ¿no? Después vienen los BAC, ¿no es cierto? Y después los cósmidos, ¿no? Y después los plásmidos, ¿ok? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a encontrar como vectores, ¿ok? Bien. Y ahora vamos a ver un poco la reacción en cadena de la polimerasa, que es una técnica que seguro que ustedes lo han escuchado mucho porque es muy utilizado, ¿no? En la biología molecular, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces,
esta técnica, miren, tiene su origen en los años 1986, ¿no? Y este señor, ¿no? Que se ve que era muy deportista y todo lo demás, esto Kary Mullis es el que inventa esta técnica, ¿no? Pero de la época que él inventa esta técnica, pues, ha cambiado mucho, ¿no? ¿Ok? Y ahora hay muchos tipos de PCR, ¿no? Pero cada uno tiene su utilidad, o sea, no crean ustedes que todo se puede utilizar para lo mismo, no. Cada uno tiene su utilidad, pero todos tienen el mismo principio, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosa es la PCR? ¿O qué es lo que se llama la reacción en cadena de la polimerasa, ¿no? Entonces, es una técnica que nos sirve para amplificar. Es como que si le sacásemos un montón de copias a una molécula de DNA, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, con esta técnica nos sirve para estudiar un gen. Si queremos estudiar un gen, no lo podemos hacer con una sola molécula, ¿no es cierto? Pero si hay muchas moléculas de DNA del mismo gen, ¿no es cierto? ¿Ok? Podemos hacer el estudio de mejor manera. Ahora, si queremos detectar, por ejemplo, el DNA que tiene que ver con un determinado microorganismo, ¿no es cierto? Y que está produciendo una determinada infección, como en el caso del COVID, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, el DNA que se buscaba era el DNA Spike, el de las espículas, ¿se acuerdan? ¿Ok? Entonces, también por PCR, pues porque justamente en esa eh, cuando hemos tenido el problema de esta gran eh, infección del COVID, ¿no? En la pandemia, ¿no es cierto? Una de las técnicas que tenía mucha más confianza para dar el, el diagnóstico era esta, ¿no es cierto? ¿Ok? Y luego cada vez que queremos, por ejemplo, reconocer una especie de un determinado organismo, ¿no es cierto? O sea, ahora, antes, por ejemplo, morfológicamente se podía hacer la clasificación taxonómica. Hoy en día no, ¿no es cierto? Es la clasificación molecular. Y esa clasificación molecular es buscando justamente el DNA o el ADN, como ustedes quieran llamarlo, ¿no es cierto? Y eso se hace también por PCR, ¿no? Entonces, hay tres pasos, ¿no? En este proceso. La desnaturalización del ADN, ¿no es cierto? Es decir, que se abran las cadenas, ¿ok? Como sucede en la replicación del ADN, ¿se acuerdan ustedes? ¿Ok? Luego viene el copiado, ¿no es cierto? Y luego otra vez el reaparecimiento, es decir, que se vuelvan a unir para que formen las moléculas de DNA, ¿no? ¿Ok? Entonces, cuando se quiere replicar o cuando se quiere tener una gran cantidad de copias de un determinado segmento del DNA, ¿no es cierto? ¿Ok? Hay que amplificarlo, pero para amplificarlo necesitamos tener eh, unos inicios de la cadena que se va a replicar, ¿no? Y eso se llaman primers o cebadores, ¿no? Entonces, de acá, estas cadenitas que ven acá, primeros cebadores. Entonces, esto quizás es lo más importante durante en esta técnica, saber exactamente, ¿no es cierto?, quiénes son los extremos, ¿no?, tanto de la cadena 5,3 como de 3,5, ¿ok?, 3,5 prima, ¿ok?, para que el resto de la molécula de DNA sea la que nosotros estamos buscando. Porque si nos equivocamos justamente en ponerle los primers, podemos tener cualquier otra cosa y no lo que estamos buscando, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, esto hoy en día se compra, ¿no? O sea, hay laboratorios donde venden los primers, ¿ok? Pero si tú quieres fabricar un primer, ¿no es cierto? Ok, lo puedes hacer, ¿no? Se puede hacer sabiendo exactamente cuál es tu código en el gen que tú quieres estudiar, ¿no es cierto? Ok, pero hay en el mercado, existen laboratorios, ¿no? Inclusive hay bases eh, donde se puede saber exactamente, ¿no?, qué tipo de primer se puede utilizar para determinados genes, ¿no? ¿Ok?
Entonces, son fragmentos cortos de ADN que son complementarios a las cadenas originales, ¿no? Tanto a las dos cadenas, la que va de 5 a 3' como la que va de, ¿no? de 3 a 5', ¿ok? Entonces, tenemos el inicio, ¿no? Y el final, podríamos decir, ¿no? Entonces, primer forward, ¿no? Y primer reverse, ¿no? Estos son los nombres que se le dan justamente, ¿no? A los dos extremos de estos pedacitos prácticamente de DNA que van a los extremos, ¿ok? ¿Cómo funciona esta técnica? Aquí es un juego de cambios de temperatura, porque aquí la temperatura va a tener un papel muy importante tanto para abrir las cadenas como para unir las cadenas de DNA. Entonces, el aparato donde se hace esta corrida de esta técnica se llama termociclador justamente, ¿ok? Porque lo que se está haciendo son ciclos térmicos, se llama termociclador, ciclos térmicos que se van a estar repitiendo cada cierto tiempo, ¿ok? Y que van a tener estas tres etapas, que son la desnaturalización, la hibridación y la extensión, ¿no? Son tres etapas. ¿Ok? Entonces, aquí vemos, miren, esta es nuestra cadena original de DNA, ¿ok? Entonces, el primer paso es la desnaturalización. Entonces, ahí el termociclador sube la temperatura casi a 94 grados centígrados, ¿ok? Por 30 a 40 segundos nada más. Y entonces las cadenas se abren, ¿ok? Ahora, la temperatura, ¿no es cierto?, será mayor, se requerirá una mayor temperatura, escúchenme bien, y es que el DNA, el gen, ¿no es cierto? En este caso, el DNA que estamos trabajando tiene mayor cantidad de guaninas citocinas, ¿ok? ¿Sí? O también necesitaremos más tiempo, ¿no es cierto? Si el DNA es una cadena tiene mayor cantidad de nucleótidos, ¿ok? Ahora, el siguiente paso es la hibridación, o annealing también se le llama, ¿no? Temperatura de annealing, ¿ok? Entonces, aquí baja la temperatura, ¿no? Recuerden que hemos estado a 94 grados centígrados, ahora vamos a enfriar, ¿no? ¿Ok? Y en este caso bajamos a 55 o a 60 grados centígrados. Y en este paso, ¿qué cosa se va a hibridizar? Los pequeños fragmentos de DNA que le llamamos nosotros los primers, ¿no es cierto?, se van a unir de forma complementaria a los extremos, ¿no? Miren ustedes aquí, a los extremos de nuestras moléculas, tanto de una cadena y de la otra cadena, ¿ok? Entonces, se unen a las hebras de DNA. Entonces, acá igual, si la temperatura de annealing, ¿no es cierto?, es muy alta, vamos a impedir el apareamiento. Y si es muy baja, ¿no es cierto?, también se puede hacer una amplificación inespecífica, es decir, no vamos a lograr lo que queremos, ¿ok? Entonces, siempre hay que cuidar mucho la temperatura de annealing, ¿no?, de apareamiento, porque si queremos tener el DNA que estamos buscando, ¿ok? Y luego viene ya el proceso de extensión. Aquí nuevamente se eleva la temperatura de 68 a 72 grados centígrados y aquí entra la polimerasa, porque recuerden que en el medio que tenemos, ¿no es cierto?, tenemos que tener todo lo necesario para que se produzca, o sea, no solamente tenemos la molécula de DNA, ¿no? Ahorita vamos a ver todo lo que vamos a necesitar, ¿ok? Entonces, y ya comienzan a formarse las nuevas hebras. Todos esos palitos de diferentes colores que ustedes ven acá son los nucleótidos, los desoxinucleótidos, ¿no es cierto? ¿Ok? Dice, se demora 1 minuto por cada 1000 pares de base que se van pegando, ¿no? ¿Ok? Entonces, ese es el proceso de extensión. Entonces, miren ustedes, de una molécula, en el primer ciclo tenemos 2, en el segundo ciclo ya miren ustedes cómo vamos aumentando, ¿no? Porque esto se hace, ¿no? Se va multiplicando, ¿no es cierto? De forma exponencial, como dice así, ¿ok? Entonces, en 35 ciclos, miren ustedes, ¿no? Tenemos 34,000 millones de copias, 34,000 millones de copias del gen de interés, ¿ok? Entonces, aquí para verlo paso por paso, miren, aquí están los primers
que deben tener entre 15 a 24 bases nada más, miren ustedes, ¿no? ¿Ok? Esto es muy importante. Como les dije, hay una base de datos que nos permite justamente, ¿no? Buscar los primers que nos interesan para nuestro gen, ¿ok? Entonces, aquí están las bases. Miren, estas direcciones que ven ahí ustedes pueden entrar y van a encontrar esa información, ¿ok? Después, en el medio debemos tener nuestra ADN polimerasa, que justamente es la que debe ser termoresistente. En este caso es una TAC polimerasa. TAC porque justamente, ¿no es cierto?, es obtenida de una bacteria, ¿no?, resistente a la temperatura, ¿ok? Entonces, esa TAC polimerasa resiste a altas temperaturas y es la que se encarga justamente de unir los nucleótidos, ¿no?, en las dos cadenas, ¿no? ¿Ok? Y miren ustedes, aquí tenemos en el medio que hemos puesto en el termociclador, tenemos que tener buffer, porque definitivamente necesitamos que se haga en condiciones adecuadas esta unión, porque tenemos que simular a un ser vivo, ¿no es cierto? ¿Ok? Y el buffer que se utiliza generalmente son tris ácido clorhídrico 10 milimolar a un pH 8.5, ¿no? Y hay también de 50 milimolar, ¿no? Con cloruro de potasio, ¿no? Y miren ustedes, porque el magnesio definitivamente es un ion, un catión divalente que es muy importante para que se formen las moléculas que se unan las cadenas de DNA, ¿no es cierto? Entonces, ya en el mercado venden los kits, ¿no? O sea, con todo. Lo único que uno hace es prácticamente mezclar nada más, ponerlo al termociclador y esperar que haga el trabajo la maquinita, ¿no? Y luego ya tenemos que secuenciar. Lo más complicado para mí, creo yo, que es la secuenciación, ¿no es cierto? ¿Ok? Y estos son los DNTPs. ¿Y qué cosas son los DNTPs? Los DNTPs son los nucleótidos, ¿no es cierto? Es decir, la adenina, la guanina, la citosina, la timina, pero que no están solos, sino que están unidos a ATP. Por eso se llama, ¿no? Desoxi, ¿no? Adenina trifosfato, ¿no? Disoxicitosina trifosfato, disoxitimina trifosfato, desoxiguanina trifosfato. Entonces, tenemos la base nitrogenada y tenemos el fosfato, ¿no es cierto? Porque recuerden ustedes que esto es importante para que se unan las cadenas, ¿no es cierto? Porque se tiene que formar un enlace fosfodiéster. Entonces, necesitamos que tenga esta zona, ¿no es cierto? Esta parte. O sea, la molécula es así, su trifosfato, ¿ve? Ok, aquí se va a dar la energía necesaria, ¿no? Para que se pueda formar los puentes, ¿no? Las uniones, ¿no? Muy bien. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿y para qué sirve? O sea, además de saber exactamente, ¿no es cierto? O sea, de multiplicar las moléculas de DNA, ¿para qué? ¿Para qué hacemos que se multipliquen estas moléculas de DNA? Para el diagnóstico de enfermedades, ¿no? Cuando, por ejemplo, son enfermedades que son producidas por virus, por bacterias, o para ver algunas enfermedades que son de origen genético, ¿no es cierto? Para ver si el gen está alterado, ¿no? ¿Ok? Para identificar a personas que, por ejemplo, cuando hay accidentes como incendios, por ejemplo, ¿no es cierto? O de repente una persona que ha muerto y no se sabe exactamente su identificación, no hay nada que lo pueda identificar, entonces nada más con una cantidad mínima de DNA que podamos encontrar, ¿no es cierto?, en un pelito, miren ustedes, justamente en la raíz de nuestro cabello, se llama el folículo piloso, y cuando ustedes estudien histología van a ver exactamente la cantidad de células que hay allí, ¿no es cierto? Con nada más con un pelito de esos, podemos conseguir una buena cantidad de DNA y podemos hacer la identificación, ¿no es cierto? Y yo recuerdo hace muchos años cuando hubo un incendio en Mesa Redonda, se quemaron un montón de personas que se quemaron, pues, ¿no? Entonces no había cómo identificar, ni siquiera se sabía quiénes eran, porque prácticamente quedaron, pues, ceniza, ¿no?
Entonces, yo no sé cuánto tiempo se demoraron, porque eso fue hace muchos años, cuando todavía la biología molecular aquí en el Perú pues estaba, pero en pañales, ¿no? Y recuerdo yo que inclusive recién comenzaron a preocuparse para que el Ministerio Público, ¿no? Tuviese un laboratorio de biología molecular, ¿no? ¿Ok? Y todas las muestras se fueron fuera, pues, ¿no? Se tenía que mandar afuera porque aquí no se hacía, ¿no? Inclusive para las pruebas de paternidad también se mandaban al extranjero, ¿no? Hoy en día, pues hay varios laboratorios que se encargan de hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Para la investigación científica, cuando queremos estudiar genes, ¿no? Para ver de evolución, biodiversidad de las especies, en biotecnología, ¿no? Como producción de proteínas, creación de organismos modificados. Queremos ver, ¿no es cierto?, si la clonación que hemos hecho es la adecuada, ¿no es cierto? Como al final de la PCR podemos verificar haciendo electroforesis, si sabemos cuántos pares de base tiene nuestro DNA, ¿no es cierto? Podemos identificarlo fácilmente, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ¿ve? Debido a la amplificación exponencial de la PCR, es una técnica muy sensible que permite detectar secuencias que se encuentran mínimamente representadas en una muestra. ¿Ve? Acá está un cabellito, ¿ven? Entonces, la PCR es muy útil en el diagnóstico del ADN, ¿no? Detección de enfermedades hereditarias, identificación de huellas genéticas, ¿no? ¿Ok? Clonado de genes, pruebas de paternidad, diagnóstico de enfermedades infecciosas y muchas otras aplicaciones. Y aquí tienen ustedes un video para que lo puedan ver por su cuenta. Hemos hablado también de electroforesis, ¿no es cierto? ¿Ok? Esa técnica es la forma como verificamos, ¿no es cierto? Si nosotros estamos estudiando una proteína, ¿no? Y queremos ver los péptidos, queremos estudiar el ADN o el ARN o cualquier tipo de molécula que querramos saber sus características, ¿no es cierto? Y si es lo que estamos buscando o no, ¿no? Aplicamos la electroforesis, ¿no? Para ver si se trata de lo que estamos buscando, de lo que estamos trabajando. Entonces, la electroforesis es una técnica que se sirve para separar moléculas, ¿ok? Separar moléculas por un campo eléctrico. Miren ustedes, esto es una cámara de electroforesis, ¿no? Esto es una cámara de electroforesis donde se va a poner, ¿no? Un soporte, ¿no? Que vamos a ver que puede ser diferentes materiales, ¿no? Puede ser agarosa, puede ser policrilamida, puede ser, ¿no? Hay muchos materiales, ¿ok? Y va a estar en un buffer, ¿no? Que van a tener iones, ¿ok? Y que tienen dos polos, o sea, un polo negativo y un polo positivo, como ustedes observan acá. Y aquí, ¿no es cierto? Estos pocitos que ven aquí es el lugar donde vamos a colocar nuestra muestra de interés. Generalmente corremos una muestra que conocemos, si es de ADN o si es de ARN o si es proteínas, ¿no? Aminoácidos, etcétera. Vamos a tener un patrón, ¿ok? Entonces acá, perdón, ponemos nuestro patrón, ¿no es cierto? Y aquí corremos nuestra muestra problema, ¿ok? Entonces, para eso, entonces las partículas aquí, ¿no? Van a migrar de acuerdo a sus cargas. Si se trata de moléculas cargadas negativamente, irán al polo positivo. Cargas diferentes se atraen. También pueden migrar de acuerdo a su peso. Si las moléculas son pequeñas, migrarán más rápido de las que son más pesadas, ¿no es cierto? ¿Ok? Perdón, chicos. ¿Ven ustedes acá? Por ejemplo, acá de un fragmento de mayor tamaño se queda acá. Un fragmento de menor tamaño va a correr mucho más rápido. Entonces, en los geles, ¿no es cierto? Como dice, ve, el gel son atraídos por electrodos de carga opuesta. Tamaño. Las moléculas más pequeñas se moverán más rápido a través de los poros del gel, mientras que los más grandes tendrán dificultad y avanzarán más lentamente. De acuerdo a la carga, las moléculas con carga positiva se moverán hacia el electrodo negativo y viceversa. ¿Ok?
Entonces, esa es la electroforesis. Y aquí, por ejemplo, vemos, ¿no? Esto de aquí es una corrida electroforética que ya terminó y que se hace el revelado. Esto es un colorante, ¿cómo se llama? Fluorescente. Esto es moléculas de DNA. Pero, por ejemplo, cuando se hacen corridas de proteínas, ¿no? Se utilizan colorantes que sí se pueden visualizar a simple vista. En cambio, cuando se hace de DNA, por lo menos, aunque ahora ya un poquito como que ha cambiado también estas técnicas, ¿no? Se usaba bromuro de propidio, que es muy, que tiene que ver con fluorescencia y es una molécula altamente tóxica, ¿no? Entonces, miren ustedes, estos son los patrones, ¿no es cierto? Miren, ahí está igualito, son este y este son iguales, ¿no? Y aquí hemos puesto varias muestras problema. Fíjense esta, ¿no es cierto? Que está corriendo más o menos a nivel de esta de acá. Entonces, si sabemos qué fragmento es ese de acá, podemos identificarlo, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ¿para qué nos sirve la electroforesis? Tiene muchas aplicaciones. Separación de fragmentos de ADN, por ejemplo, después de hacer los cortes con las enzivas de restricción, ¿no es cierto? A- aplicamos la electroforesis para ver si nuestros fragmentos son del mismo tamaño o tienen diferentes tamaños. Si tienen diferentes tamaños, tenemos que volver a hacer los cortes, ¿no es cierto? También se hace el análisis cuando se ha hecho el análisis por PCR, ¿no? Para verificar si todos los fragmentos de DNA son iguales, también, ¿no es cierto? ¿Ok? Para el análisis de proteínas, ¿sí? Y también para hacer la secuenciación de ADN, ¿no? Entonces, hoy en día ya casi para PCR para hacer la secuenciación, perdón, se utilizan técnicas mucho más modernas, ¿no? Pero esta fue la forma como es el método de Sanger. ¿Recuerdan ustedes de lo que hablaron cuando se empezó el proyecto Genoma Humano, ¿no es cierto? Se hacía de esta manera, pero luego ha sido reemplazada por técnicas mucho más rápidas, ¿no? Entonces, esos son los tipos de geles que se utilizan. La poliacrilamida, ¿no? Para justamente separar fragmentos de ADN menores de 500 nucleótidos, ¿ok? O sea, chiquitos, ¿no es cierto? Agarosa para fragmentos de ADN mayores a 500 nucleótidos, o sea, más grandes. Y hay una que es de campo pulsante de agarosa, ¿no es cierto?, para fragmentos más grandes de ADN. Incluso pueden correr cromosomas completos, ¿no? Entonces, estos serían los distintos tipos de geles que podemos utilizar. ¿Ok? Bien, chicos. Otra cosa cuando ustedes han hablado en su seminario, han hablado del proyecto de genoma humano, ¿no es cierto? Y hoy tenemos una biblioteca, ¿no es cierto? En este caso, de todos los cromosomas humanos. Tenemos ahí el compendio de todos los genes que forman los diferentes cromosomas, ¿no es cierto?, del genoma humano. Y como les dije, si bien es cierto, bueno, a los que yo he hecho, con los que he hecho el seminario, ¿no? Si bien es cierto, no todos los cromosomas todavía están totalmente descifrados, ¿no? Se sabe exactamente, porque ustedes cuando leen de 25.000 a 30.000 genes, ¿no es cierto? Y antes pues creíamos que teníamos 100.000 genes o más, ¿ok? Hoy en día no. Pero entonces queda como una duda, o 25.000 o 30.000, ¿no es cierto? ¿Cuánto es exactamente? Porque todavía hay muchas cosas que se siguen estudiando. Y una de las grandes trabas de estudiar el genoma humano es justamente porque hay muchas secuencias repetitivas, y esas secuencias repetitivas son las que hacen prácticamente más difícil el trabajo, ¿no? Pero prácticamente ya todos los genes se conocen, ¿no? Se conocen las secuencias. Lo que no se conoce, ¿no es cierto?, es qué hace cada gen, ¿no? Esa es la diferencia. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, corridas de electroforéticas, ¿no? De algunos cromosomas, ¿no? El problema es que no se ve muy bien aquí, están muy feitas las letras, ¿ok? Pero esto, así es que se fraccionan los genes, ¿no es cierto?,
o los cromosomas si se tratan de las especies, y luego se hacen las corridas, ¿no es cierto?, para tener fragmentos de los cromosomas y se puedan hacer las bibliotecas, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es una biblioteca genómica? ¿No? Es una colección de fragmentos de ADN clonados, ¿ok? Entonces, fíjense, ¿ah? Es una aplicación de lo que hemos visto anteriormente, clonados, ¿ok? Entonces, nosotros cuando tenemos una determinada especie y ya la conocemos por completo, como en el caso del genoma humano, pero hay muchas especies que ya se conoce exactamente todo su genoma, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, lo que se ha hecho primero es cortar en fragmentos el ADN, ¿ok? Luego han sido clonados, ¿ok? Y luego, ¿no es cierto? Eh, se tiene ya exactamente qué es lo que hace, qué producto tiene. Porque yo puedo, imagínense ustedes, ¿no? Nosotros podemos tener un gen, pero no sabemos para qué sirve, qué proteína produce, ¿no es cierto? Porque eso es lo que hace un gen. Un gen codifica una proteína, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, la única forma es clonando ese gen. ¿Ok? Para eso voy a utilizar un vector como el plásmido, por ejemplo, o si es muy grande, ya veremos si es un YAC, un VAC o lo que fuese, ¿ok? Y ese gen, después recuerden ustedes que se ha multiplicado, se va a, a traducir, se va a convertir en una molécula de ARN mensajero, ¿no es cierto? Se va a transcribir, ¿no es cierto? Y luego se va a sintetizar la proteína. Y yo puedo conocer ya la proteína que ella produce. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? De esa manera podemos saber exactamente qué cosa hace un gen, ¿no? ¿Ok? Y entonces, y ya sabiendo todo eso, podemos hacer justamente nuestra biblioteca genómica, ¿no? Entonces, cada célula huésped contiene un fragmento de ADN diferente y el conjunto de todas las células constituyen la biblioteca. Entonces, o sea, vamos a fraccionar todos los genes y le vamos a mandar a las bacterias que produzcan, ¿no es cierto? Clonen ese fragmento de DNA y eso va a convertirse en nuestra biblioteca genómica. ¿Ok? Entonces, algo así como esto, ¿no? Tenemos aquí las células, se extrae el DNA, ¿no es cierto? Aquí se corta con enzimas de restricción y todos estos pedacitos que ven de diferentes colores son los genes, ¿no es cierto? Son las fracciones del DNA. Luego se clonan con los plásmidos, miren ustedes aquí, ¿no? ¿Ok? Y luego se transforman con esos plásmidos, ¿no? Que ya tienen el DNA recombinante a las bacterias. Entonces, estas bacterias no solamente van a replicar los cromosomas, sino que también luego lo transcribirán y luego lo traducirán en proteínas. ¿Ok? Entonces, ¿para qué sirven las bibliotecas genómicas? ¿No? Nos preguntamos, ¿para qué sirven las bibliotecas genómicas? Para el aislamiento de genes específicos. Entonces, si queremos estudiar, por ejemplo, un gen en particular, podemos buscarlo dentro de la biblioteca utilizando sondas moleculares o técnicas de PCR, ¿no? Las sondas moleculares son fragmentos de DNA, ¿no es cierto?, que al unirlas con la molécula de interés, ¿no? Se forma se une, ¿no? Entonces podemos ubicar, podemos saber que se trata de la misma, del mismo, que corresponde al mismo gen, ¿no es cierto? ¿Ok? Análisis de la estructura y función de los genes. Al tener fragmentos de todo el genoma, podemos estudiar la organización de los genes, los elementos reguladores y las secuencias repetitivas. Estudios evolutivos. Comparando bibliotecas genómicas de diferentes organismos, podemos inferir relaciones evolutivas y estudiar los mecanismos de la evolución molecular. Producción de proteínas recombinantes. Los genes de interés pueden ser expresados en sistemas heterólogos para producir proteínas en grandes cantidades. Cuando hablamos de heterólogos, estamos hablando, ¿no?, de especies diferentes, posiblemente a las de origen. ¿Ok? Entonces, esa sería, ¿no?, las bibliotecas, la utilidad. Entonces,
aquí tenemos los pasos para construir una biblioteca genómica. ¿Cómo se construye una biblioteca genómica? Primero se extrae el ADN genómico, se supone, ¿no? De un organismo X, como se ha hecho con los cromosomas humanos, ¿no? Luego se fragmenta con las enzimas de restricción, ¿no? En pequeños trozos de tamaño adecuado para ser clonados, ¿ok? No podemos hacer grandes, ¿no? Sino de tamaños adecuados para poder ser clonados. Luego se une con el vector, ¿no? ¿Se acuerdan que aquí se usan las ligasas? ¿No? Aquí las enzimas de restricción. Fíjense ustedes, las enzimas de restricción son muy importantes, ¿no? En todas estas técnicas. Serían los vectores que contienen un origen de replicación y un marcador de selección. Recuerden que el marcador de selección siempre será ¿una qué? ¿Una qué, chicos? La resistencia a un antibiótico, recuerden, ¿no es cierto? ¿Ok? Luego viene la transformación de células huésped, los vectores, ¿no? Los vectores recombinantes se introducen en una célula huésped, como las bacterias, que siempre generalmente son bacterias. Bacterias o levaduras, ¿ok? Y luego se hace la amplificación de la biblioteca. Las células transformadas se cultivan en medios selectivos para obtener un gran número de clones, ¿no? Cada uno conteniendo un fragmento del DNA diferente. O sea, ya no hacemos solamente ¿no? Un gen, como en el caso que querramos construir, producir, por ejemplo, insulina u hormona de crecimiento. No, aquí no. Aquí todos los genes, y imagínense el tiempo que se demorará para hacer eso, ¿no es cierto? ¿Ok? Todos los genes de una especie, ¿no? Se van a procesar de la misma manera, ¿ok? Que hemos visto en la técnica inicial del DNA recombinante, ¿ok? Para luego tener la información de todos los genes, de todos los cromosomas de la especie, ¿ok? Y así se arma la biblioteca genómica, ¿no? Pero además recuerden ustedes que los genes, recuerdan ustedes, ¿no? Que tienen intrones y exones, ¿no es cierto? ¿Ok? Intrones y exones. Entonces la biblioteca genómica tiene todo completo el gen, ¿ok? Inclusive las secuencias repetitivas, las secuencias que no tienen significado, ¿no es cierto? ¿Ok? En cambio, las bibliotecas de ADN-C, ¿ok? ¿Sí? O complementario, ¿no es cierto? Se construye solamente seleccionando un tipo de tejido o célula. ¿Cómo es eso? O sea, aquí lo que se aísla es el ARN mensajero. Recuerden que el ARN mensajero ya hizo el splicing, es decir, se liberó, ¿no es cierto? ¿De qué? De los intrones y solamente quedaron los exones, es decir, solo el pedazo de DNA que está codificando una proteína, ¿no es cierto? ¿Ok? Ese es esa es la biblioteca que se va a conseguir. No el DNA con todos sus intrones, exones, no, sino solo los que ya están en el tejido, en los tejidos, ¿ok? ¿Sí? ¿Ok? Que solamente son los que están codificando, estos son los que están codificando, ¿no? ¿Ok? Se hace una copia de ADN de la molécula de ARN mensajero utilizando, o sea, yo tengo el ARN mensajero, ¿ahora qué hago? Lo hago a la inversa, ¿no es cierto? ¿Ok? Sí. Recuerden, así como los virus, ¿no es cierto? ¿Ok? Los virus ARN, ¿no es cierto? ¿Qué hacen los virus? Los virus ARN convierten ese ARN en ADN, ¿no es cierto? ¿Ok? Y ese ADN, ¿no? ¿Ok? Que se hace con una retrotranscriptasa, ¿ok? Es el que se va a utilizar para hacer esta biblioteca. Entonces, la biblioteca del ADN codificantes esto, ¿sí? Que contiene ADN particular que está presente en el ARN mensajero. En esta biblioteca no hay intrones ni secuencias de ADN completas, está solamente los que tienen, ¿no? Lo que codifican un determinado producto, ¿ok? Entonces aquí este tipo de biblioteca sirve para seccionar, mejor dicho, células para la producción de proteínas o para ensayos basados en células, ¿ok? Este es más específico, porque yo sé exactamente, ¿no es cierto?, qué hace
DNA. ¿Ok? Entonces aquí tenemos, miren ustedes, las diferencias entre una biblioteca genómica y una biblioteca de ADN codificante. La definición. Una biblioteca genómica es una colección de ADN genómico total de un solo organismo. El ADN se almacena en una población de vectores similares, cada uno de los cuales contiene un inserto de ADN diferente. Una biblioteca de ADN codificante es una combinación de fragmentos de DNA codificante clonados, insertados en una colección de células que juntos forman una parte del transcriptoma del organismo. Recuerden, chicos, ¿no es cierto? Esto lo entendemos. ¿Lo entienden, chicos? Este de acá es con sus intrones y sus exones, todo completo, el DNA completo. Esta es solamente la parte que codifica la proteína. ¿Ok? Expresión, genoma completo, solo genes específicos, ¿no? Talla, más grande, más pequeño. Intrones están presentes en la biblioteca de ADN codificante, están ausentes. El vector, generalmente, aquí miren ustedes, se utiliza plásmidos, se utiliza cósmidos, fagos lambda, JAK y BAC para la acomodación de grandes fragmentos. Como no tiene intrones en el caso de la biblioteca de ADN-C, ¿no es cierto? Utiliza plásmidos, fagémidos, fagos, lambda, para acomodar pequeños fragmentos. Entonces no necesita de usar JAK y BAC, ¿ok? Entonces esas serían las diferencias entre estos dos tipos de ADN, de bibliotecas, ¿ok? Y en las aplicaciones médicas, chicos, ¿no es cierto? Aquí vemos nosotros, ¿sí? Una serie de productos que se utilizan, se consiguen justamente por estas técnicas de DNA recombinante. Aquí está la especie, la que se transforma para obtener el producto, que en este caso, ¿no es cierto?, pueden ser todos los que aparecen acá. Por ejemplo, aquí la insulina, miren, aquí es para el tratamiento, ¿no? La insulina en E. coli, tratamiento de la diabetes. Hormona de crecimiento, tratamiento en el crecimiento, en defecto de crecimiento. El factor de crecimiento epidérmico, que también el vector, la bacteria, o sea, se hace en E. coli, o sea, la E. coli es la que produce, ¿no es cierto?, este factor de crecimiento. Generalmente dice para tratamiento de quemaduras, de úlceras, ¿ok? La interleuquina 2, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Las interleuquinas, también E. coli. Miren ustedes, la E. coli es muy utilizada, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? Entonces, dice pérdida de peso, no, en estas enfermedades que, no, acá estoy, en posibles tratamientos del cáncer acá, miren ustedes, ¿no? La hormona de crecimiento bovino, ¿no? También igual para el ganado, acá este es para el aumento del peso del ganado, ¿ok? Celulasa, ¿no? También en E. coli, ¿no? De aquí para justamente, recuerden que la celulasa es una enzima que va a cortar la celulosa, porque recuerden ustedes que la celulosa es un polisacárido, ¿no es cierto?, que es muy difícil de digerir. Nosotros los humanos no tenemos ninguna, mejor dicho, los animales no tenemos enzimas para digerir celulosa. Son las bacterias las que se encargan de hacer esta digestión. Por eso que cuando nosotros vemos que los animales herbívoros, ¿no es cierto?, se alimentan justamente de esta celulosa de las plantas, ¿no es cierto?, son herbívoros, ¿ok? Se supone que ellos tienen una flora en el estómago que les va a servir justamente para la digestión, ¿no? ¿Ok? Pero también se puede producir celulasa para justamente mejorar la digestión de estos vegetales, ¿no? Toxol o Taxol en este caso, dice, para el tratamiento de cáncer de ovárico, es un medicamento, ¿no? ¿Ok? Interferones, ¿no? Aquí sí entra otra especie, miren, Saccharomyces cerevisiae y E. coli, para el posible tratamiento de cáncer e infecciones virales. Los interferones generalmente se utilizan para infecciones virales, ¿no? Pero también se utiliza para el tratamiento de cáncer. Yo también he visto que se utiliza para, por ejemplo, para la esclerosis múltiple, ¿no?
En Saccharomyces cerevisiae, la vacuna contra la hepatitis, ¿no? Recuerden ustedes que les dije que era una de las primeras vacunas de la hepatitis B, ¿no? Que fue la primera vacuna recombinante, ¿no? La eritropoyetina también. Recuerden ustedes que la eritropoyetina es una hormona que produce los riñones, ¿ok? Pero cuando hay anemia, ¿no? Las personas pueden utilizar eritropoyetina para aumentar el trabajo de la médula ósea, ¿no? Y se usan células de mamíferos, miren, ¿no? Igual el factor 8 para el tratamiento de la hemofilia, también en células de mamíferos, ¿ok? Luego aquí para el tratamiento de ataques al corazón, este de acá, el TPA, que es un activador de un plasmógeno de tejidos, ¿no? Entonces, miren, todas estos productos son producidos por eh, esta técnica de DNA recombinante, ¿no? Las vacunas, por ejemplo, nosotros sabemos que del COVID también es una vacuna obtenida por DNA recombinante, RNA recombinante en este caso, ¿no? Porque es RNA. Y aquí ven, aquí la insulina, ¿no? Y es los mismos pasos que hemos revisado en la primera parte. Pero, miren, para ser más óptimo en el caso de la insulina, lo que pasa es que la molécula de insulina está formada por dos cadenas, por una cadena A y una cadena B, ¿ok? Y que están unidos por puentes disulfuro. Entonces, lo que se hace es clonar, ¿no? El gen de la cadena A, ¿no? Y luego el gen de la cadena B en otro plásmido, ¿no? Y entonces tenemos colonias de bacterias que producen la cadena A y colonias de bacterias que producen la cadena B, ¿no es cierto? Y luego estas se fusionan, estas dos proteínas, ¿no? Químicamente se hacen que se formen los puentes de disulfuro y ya se obtiene la insulina, ¿no? Y eso es lo que hoy en día pues se utiliza para la diabetes, ¿no es cierto? ¿Ok? Y lo mismo pasa con la hormona de crecimiento, también igual, ¿no? Entonces la hormona de crecimiento también es una hormona producida, ¿no? Y ya hemos visto en E. coli generalmente, ¿no? Lo hemos visto en el anterior cuadro. Entonces, chicos, yo sé que todavía existen muchas otras técnicas, ¿no es cierto?, que podríamos revisar, pero nos podríamos quedar toda la noche hablando de las técnicas, ¿no? La CRFLP, ¿cómo se llama? Westerblot, el Sauerblot, existen una serie de técnicas, pero que ya no nos alcanza el tiempo para ver. Pero esto es lo más importante, ¿ya? ¿Ok? ¿Alguna pregunta, señores? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Ok. Entonces, casi 2 horas nos hemos demorado, ¿no? Para hacer la clase. Entonces, lo dejamos ahí. ¿Les parece bien? Muy bien. Entonces, nos vemos para el examen ya, ¿no? Ah, ¿cuándo van a hacer la última clase? ¿El lunes o cuándo? ¿Cuándo les ha dicho el profesor? Sí, pues porque nos han pedido que acabemos esta semana, ¿no? Ok. Domingo creo que había escuchado. Entonces ya estamos en contacto, chicos. Nos vemos. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctora.